que te he fallado. Muy buenos días, tengan todos ustedes en sus casas. Les damos la más cordial bienvenida a este su primer programa, Levantando el Velo. Le damos muchas gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes en esta mañana y este primer momento donde nosotros, este programa va a ser transmitido hasta sus hogares, con el fin de que ustedes conozcan acerca de la verdad que puede traer paz a sus corazones. Les damos la más cordial bienvenida a mis compañeros, que es David Ábalos. Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que están sintonizando a través de la señal Azteca 7. A mi compañero Omar Flores, bienvenido. Hola, muy buenos días amigos que nos escuchan en el puerto de Mazatlán. Me siento honrado y es un placer poder estar en el primer programa de Levantando el Velo. Y así tenemos un invitado muy especial que es el pastor Abraham Viera. Gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana, en este primer programa. Para dar inicio, vamos a abrir la Biblia, donde nos dice en 2 de Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si eso nos dice la Biblia, vamos a ver si es verdad. Para ello vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y nuestra primera pregunta dice, ¿cuál es la autoridad que presenta la Biblia para ser un libro tan importante e inspirada? Pastor Abraham Viera, me gustaría que usted nos respondiera esta primera pregunta. Bueno, sabemos que la Biblia no necesita defensa de ninguna manera, sino que la Biblia se defiende sola en cuanto al contenido que tiene. Pero la Biblia es el primer libro que fue traducido y se sigue traduciendo todavía hoy en día. Hay lenguajes aún de indígenas que también ahí se está traduciendo. Él fue el primer libro impreso. Recordemos que Juan Gutenberg fue la primera persona que imprimió un libro. Y qué casualidad que el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia. Además, es el libro más distribuido en el mundo. Es el libro de mayor venta también en el mundo. Puede haber el mejor bestseller del año en cualquiera de los tiempos, pero siempre será la Biblia quien está llevando a cabo la mayor venta en todo el mundo. Además de que la Biblia contiene registros antiguos de historia, de antropología, de arqueología, y son muchas las situaciones que podríamos seguir hablando del contenido de la Santa Palabra de Dios. Muy bien, pastor. Pero aquí la pregunta dice, entonces, ¿cuál es la autoridad que presenta la Biblia? La autoridad completa la podemos ver desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Probablemente sea necesario estudiarla a fondo, porque no es simplemente, en cierta ocasión yo recuerdo que hubo alguien que leyó la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, y la respuesta de él fue, como libro vaquero, esto es magnífico, aquí hay muchos muertos. A mí me encanta la Biblia, me encanta el libro que yo leí, porque aquí se trata de que hay muchos muertos, de que hay prácticamente muchas formas de llegar a matar a alguien, pero el asunto no es ese, el asunto no es que se tenga que leer simplemente en forma superficial, se tiene que leer en forma completa, en forma espiritual. Entonces, pastor, la Biblia es la autoridad. Es la autoridad completa. Yo lo considero en lo personal la autoridad completa, porque toda duda, toda pregunta que el mundo puede hacerse, siempre lo encontrará en la Biblia. Vemos cómo han transcurrido los años y vemos que la Biblia, aún a pesar de los años y de los siglos, la Biblia se sigue imprimiendo. Sí, la Biblia no cambia. La Biblia no cambia. Entonces quiere decir que es una autoridad fuerte, porque si no fuera una autoridad para nuestras vidas, no hubiera quien la leyera y no seguirá imprimiéndose. Quizá algunos por curiosidad, otras personas porque tratan de saber qué es lo que está dentro de la palabra del Señor, pero de cualquier forma se sigue usando, se sigue utilizando la palabra del Señor.
De cualquier forma, la palabra de Dios, repito, es uno de los libros más vendidos. Y qué extraño de que siendo uno de los libros más vendidos, está la Biblia enseñando que es la única verdad que puede existir. Y si hay un libro que nos dice que la Biblia es completamente la verdad, es extraño que sea el libro que más se está vendiendo. ¿Por qué no regalarlo? ¿Por qué tener que venderlo? Pero en fin, son asuntos de mercadotecnia, y el libro el cual les comentamos es el libro más vendido simplemente. Muy buen punto, porque es cierto, porque se sigue vendiendo y no regalado. Pero también vemos que tenemos otros medios y ahí podemos también leer la Biblia. Sí, se aprovecha. Y qué bueno que se aprovecha. Ahora tenemos los medios de comunicación. Los medios de comunicación tenemos en todas partes, inclusive la tecnología, como es en todo el mundo tiene un celular, y dentro del celular también se puede bajar una aplicación en la cual aparezca la palabra de Dios. Muy bien, pastor. Y David, ¿qué opinas? Bueno, me llama mucho la atención el comentario que hace el pastor Abraham acerca de Juan Gutenberg. Me gustaría ir un poquito a la historia, un poquito atrás, unos años atrás, antes de que aparezca en escena Juan Gutenberg. Existía un científico llamado Voltaire. Este hombre era ateo, y él mandó poner en la puerta de su casa un letrero que dice: la Biblia dentro de poco dejará de existir. Qué curioso, cuando él se abre ante la sociedad de aquel tiempo como un ateo firme, al poner ese letrero en su casa, poco tiempo después él muere. Y alguien llega y pone arriba del letrero que él había puesto, por encima, alguien puso un letrero que decía: aquí murió Voltaire, mas sin embargo la Biblia sigue existiendo. Y estamos hablando de la autoridad. Y creo yo en lo espiritual, en lo divino, y en el juicio también divino. Qué curioso que aquel hombre que dio esas palabras, directa o indirectamente, fue confrontado con una realidad. Él murió, mas la Biblia continuó. Y en esa casa, tiempo después, fue vendida y en una transacción compra-venta, y Juan Gutenberg compró esa casa. Y qué curioso que en esa casa se imprimió por primera vez la Biblia. Y no es eso muy impresionante. Lo impresionante es que el primer libro que fue impreso fue ese, porque antes de la Biblia ningún libro había sido impreso, era copiado. Pero impreso, el primero fue la Biblia. El primer libro en todos los aspectos, siempre, qué curioso, es la Biblia. Jesús dice: cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanecerá para siempre. Entonces yo creo firmemente en la autoridad de la Biblia, y los hechos lo comprueban. Exactamente. Y hablando acerca de la antigüedad que tiene la Biblia, David, pues la Biblia nos habla del principio de todas las cosas, nos habla del principio de los lenguajes, nos habla de los primeros gobiernos incluso, nos habla de los primeros días del planeta Tierra. Y aparte, los registros más antiguos, históricos, arqueológicos también, incluso lingüísticos, los contiene la Biblia y no cualquier otro libro. Y aparte que a lo largo del tiempo se ha traducido a distintos idiomas, ha cruzado muchas fronteras. Este es un libro que lo han intentado, desaparecer, pero sin embargo, hasta nuestros días lo tenemos todavía, y diversos ataques que ha habido en su contra, pues no han podido prevalecer, y la Biblia se sigue expandiendo por todo el mundo, y más personas siguen creyendo las verdades que esta nos narra. Me gustaría hacer un comentario antes de continuar, Esmeralda. Creo que es bien importante aclararlo. ¿Por qué se dice que la Biblia tiene autoridad? Porque es el único libro que puede cambiar el corazón del hombre. Tal vez usted tenga algún tipo de problema y usted quiera cambiar, y puede leer libros de metafísica, de superación personal, pero tarde que temprano va a recaer. Pero el único libro que puede transformar literalmente, primeramente el corazón, darle salvación al alma y cambiar la conducta del hombre de una manera completa, de tal manera que la persona llega a morir y jamás volvió atrás, es la Biblia. Muy bien, David. Vemos que la Biblia es autoridad y también es inspirada por Dios. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué evidencias hay? ¿Qué evidencias históricas
¿Me pueden demostrar la autoridad y la eternidad de la Biblia, pastor? Bueno, en sí la arqueología puede ser una evidencia de que la Biblia dice la verdad. Tenemos algunos ejemplos de arqueología, por ejemplo la roca de Dan, que hace referencia a Israel y a la casa de David. Se había dicho en ciertas circunstancias que David no había existido, que únicamente era una fábula de la palabra de Dios. Pero la roca de Dan nos enseña de cómo se hace referencia en la antigüedad de Israel y aún de la casa de David. Tenemos otra evidencia arqueológica que es la piedra de Pilatos. La piedra de Pilatos es una piedra caliza en Cesarea que tiene una inscripción con el nombre de Poncio Pilatos. También se comentaba que Poncio Pilatos era simplemente alguien que se comentaba en la Biblia, pero no había una evidencia completa, pero vemos que en realidad la arqueología nos está enseñando que sí han existido, y todo lo que existe en la palabra del Señor, desde el primer libro hasta el final, siempre hoy en día se están haciendo esos descubrimientos de arqueología, la cual nos muestra que sí existe, tal como lo comenta la palabra del Señor. Las profecías, inclusive, tenemos profecías cumplidas que están evidenciando que la Biblia también es una verdad. Hay profecías que hoy en día las estamos viviendo, pero eso será un tema que quizá tomemos un poquito más adelante, pero podemos ver, por ejemplo, la astronomía también, que es otra de las evidencias. La astronomía da una evidencia que la Biblia es también verdad. La astronomía se refiere al número de estrellas que nunca ser humano puede contar. Probablemente sea algo tan simple, algo tan sencillo, pero no hay absolutamente una realidad en cuanto a que alguien pueda contar las estrellas hoy en día. Pero antes, antes de la invención del telescopio, pues en el año 1608, los matemáticos, los científicos, los astrónomos ellos creían en aquel tiempo que el número aproximado de estrellas eran simplemente 1000 nada más. Pero lo que vemos precisamente es que la palabra del Señor nos muestra de cómo todo fue hecho por la mano preciosa de nuestro Creador. Así es. Evidentemente ha habido muchas evidencias históricas, pero también me gustaría escuchar a mi compañero David. Sí, mira, me gustaría hablar en cuanto a la pregunta que estás haciendo, evidencias científicas. Cuando usted lee el libro de Daniel, se sorprende cuando la Biblia relata que el rey Nabucodonosor tiene un sueño y se espanta en gran manera y manda a hablar brujos, astrónomos, a toda la corte de gente erudita que él tenía, que le interpretara el sueño. No solamente que se lo interpretara, sino que se lo adivinara. Él sabía el sueño, pero él no lo quería decir, para ver si realmente estaban diciendo la verdad. Nadie pudo. Y había mandado matar a todos los de la corte erudita. De entre la corte erudita iban algunos judíos, entre ellos iba Daniel. Y Daniel, al saber que estaba en peligro la vida de él y la de sus compañeros, clama al Dios Altísimo y le pide que le revele el sueño. Y Dios concede la petición por medio de la oración. Y Daniel hace una descripción del sueño del rey Nabucodonosor. Habla de una estatua que tenía cabeza de oro, pechos y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies hierro mezclado con barro. Entonces hace una redacción de lo que significa el sueño. Mira, rey Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro. Hablando del imperio babilónico. El imperio babilónico fue conocido como el imperio de oro y era el imperio más erudito en aquellos tiempos. Después dice, tú serás derrotado, tu imperio será derrotado por otro imperio inferior en poder
y será un imperio amalgamado por dos grupos. En este caso sabemos que históricamente está comprobado que a los babilónicos los derrotaron los medos persas. Y estos hombres eran aficionados a los trabajos y a las luchas de brazos. Por eso estaba representado como pechos y brazos de plata. Aparte que eran muy buenos orfebres, manejaban excelentemente la plata. Ellos fueron derrotados por otro imperio llamado los griegos, con Alejandro Magno. Y ese imperio tenía una característica: todo ese imperio era muy dado a los apetitos sexuales. Sabemos que la sexualidad está representado con los griegos. Después de ello, ese imperio fue derrotado por los romanos. Y qué curioso, los romanos tenían afición a las marchas y este imperio está representado por dos piernas. Qué curioso también que el imperio estaba dividido en Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente, que representan dos piernas. Después de ello, estaba profetizado desde los tiempos de Daniel, tal vez 800 o poquito menos de 1000 años antes de la venida de Cristo, todo esto. Y habla de un último imperio que iba a gobernar la tierra, que era lo que hoy nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. ¿Qué es eso? Los pies mezclados, hierro con barro cocido. Representa algunas naciones poderosas amalgamándose, tratos de libre comercio, tratos colaterales por aquí, tratados de comercio por acá, entre países poderosos y países débiles. Y esto ya estaba profetizado y está científicamente comprobado. Por lo tanto, yo creo en la autoridad de la Biblia, creo que es inspirada por Dios y que es veraz y científicamente se comprueba con la ciencia. Omar. Exactamente, incluso la Biblia es un libro que nos habla de ciencia, nos habla de la astronomía, una ciencia que se usaba desde tiempos muy antiguos por los babilonios, los egipcios. Nos habla también la Biblia de la genética, incluso leemos en el libro de Génesis cuando habla acerca de la creación y dice la Biblia que dijo Dios y que cada árbol dé fruto cuya semilla se encuentra en él. Y es lo que ocurre, el mango da semilla de mango y usted la siembra y pues le da un mango. Eso es lo que conocemos como la ley de la genética. ¿Y quién le enseñó eso? Moisés hace más de 2500 años. ¿Quién se lo enseñó? Entonces debe de haber algo muy especial en la Biblia, de tal manera que nos habla incluso de ciencia. Nos revela cosas que la ciencia dijo haber descubierto, pero que pues ya se sabían. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la Tierra es redonda muchísimos años antes de que la ciencia lo descubriera. Dice la Biblia que Dios está sentado sobre el círculo de la Tierra. Se nos dice que la Tierra es redonda, cosas que la ciencia dijo haber descubierto tiempo después, pero que la Biblia ya con mucha anticipación nos lo decía. Y vemos cómo hoy la ciencia y los científicos también han estado colaborando y han dicho que lo que dice la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque muchos casos ellos se han estado investigando y se dan cuenta al fin y al cabo que lo que dice la Biblia es verdad y es cierto lo que dice la Biblia. Es por eso que creemos en la veracidad, creemos en las evidencias históricas que hay en la Biblia. Muy bien, y la siguiente pregunta es, ¿por qué se dice que es inspirada y es única en el mundo, pastor? Bueno, sabemos que la Escritura, la Biblia, se compone de 66 libros, los cuales fueron escritos en un lapso de 2600 años aproximadamente por diferentes autores o diferentes escritores, más que autores, fueron escritores. Y estas personas sabemos que no fueron contemporáneos, no tenían el mismo idioma. Estas personas eran diferentes culturas y esto nos hace ver de alguna manera que de cualquier forma todo eso se vino a combinar para que esto hablara del mismo tema, por lo cual creemos que si se habla de un solo tema, si se habla de una sola idea, pues está inspirado por una sola persona, el cual creemos que fue Dios. Porque vemos una diferencia en cuanto a lo que habla la palabra del Señor en la Torre de Babel. ¿Por qué no se terminó de construir la Torre de Babel? Porque el Señor decidió cambiar los diferentes, un solo idioma por diferentes idiomas, en los cuales
evitó que esas personas se entendieran y no pudieron llegar a un acuerdo para construir la Torre de Babel. Y vemos que los escritores de los 66 libros, vemos que ellos a pesar de que eran de diferentes culturas, de diferentes idiomas, ellos no batallaron, ellos no tuvieron problemas para escribir estos 66 libros, por los cuales, repito, creemos que el autor principal se llama Dios. Así es. David, ¿qué nos dices de esto? Sí, me impresiona lo que comenta el pastor Abraham Viera, porque es muy cierto. Si nos vamos a los lenguajes en los cuales fue escrito la Biblia, nos impresionamos. Generalmente decimos, la Biblia fue escrito en hebreo y en griego. No, error. Los primeros escritos fueron escritos en palhebreo. Y el palhebreo era una mezcla de algunas palabras caldeas, otras egipcias, que es el lenguaje copto, y el recién nacido lenguaje hebreo. Después de ello, hay unas mezclas, inclusive en el libro de Daniel, hay algunas porciones bíblicas que están escritas en hebreo y otras en arameo. Y lo vemos en el pasaje que habla acerca de la escritura en la pared. Dice, si mal no recuerdo, que Dios, aparece una mano de Dios y escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel Upharsin. Entonces, dice Daniel, traducido es, Mene, Mene, Pares o Pérez Parsin. Entonces ya no coincide lo que está en la escritura con lo que traduce Daniel. ¿Por qué? Porque el escritor Daniel usó hebreo y usó arameo. ¿Ve? Entonces, llegamos a los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús están las escrituras, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en hebreo, y los otros evangelios junto con las epístolas están escritas en griego, y decimos, están escritas en griego koiné. Ese es otro error. La palabra koiné significa común o popular, de tal manera que existe un griego que se usaba para la gente no intelectual. Existe otro griego que es el griego jurídico, que es el que usó Pablo en la epístola a los romanos, y existe otro griego que es el refinado, que es el que usó Juan y Lucas para redactar el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y la primera y segunda epístola de Juan, y ese griego es un griego refinado, de tal manera que en diferentes tipos de griego, en diferentes tipos de hebreo, en diferentes tipos de lenguaje arameo, en algunas palabras caldeas, otras coptas, el mensaje no varía, sigue siendo el mismo. Las personas no eran contemporáneas, como comenta el pastor Abraham, no se conocían entre sí muchos de ellos, mas sin embargo, en el mensaje principal nunca hubo un error. Eso me sorprende. Qué interesante dato, que cualquier idioma, la palabra de Dios no cambia, ¿verdad? Exacto. Es inspirada. Omar, yo quiero que tú me respondas, ¿por qué se dice que es única en el mundo? Bueno, pues es un libro que habla de diferentes temas, aun cuando son muchos autores, y nunca se contradice. Usted le puede preguntar a cualquiera persona que vende libros o que le agrada leer libros, usted le puede decir, dame un libro que haya sido escrito por 66 autores distintos, de diferente posición social, de diferente época, y que estos 66 libros hablen de lo mismo, y no existe tal libro. Le va a decir, pues no existe ese libro. Sin embargo, la Biblia es el único libro que lo hace. Aparte que es un libro muy rico en literatura, no solo tenemos historia, tenemos también poesía semítica, libros apocalípticos, y lo curioso es que las personas que escribieron no eran de la misma posición social. Había personas que estaban bien estudiadas, por ejemplo Moisés, una persona estudiada en la letra egipcia, en la ciencia de los egipcios. Había campesinos, había sacerdotes, había profetas, había personas que se dedicaban al ganado, pastores, que fueron los que escribieron, había reyes. Entonces no tenían la misma preparación, mas sin embargo el mensaje que dan está ligado, están unidos, es el mismo y no hay una contradicción. Entonces eso nos habla de que hay algo sobrenatural en lo que leemos nosotros en la Biblia. No es un libro común porque pues ningún otro tiene estas cualidades que la Biblia nos da.
Y eso mismo sobrenatural es lo que nos convence y es lo que habla en nuestros corazones y nos hace entender que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es veraz, que en ella hay autoridad. ¿Por qué? Porque vemos las evidencias históricas, vemos la autoridad que tiene la palabra de Dios para transformar y cambiar corazones. David, ¿algo que quieras agregar? Sí, me gustaría terminar con esto. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Jesucristo según San Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y abajito en el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne. Por lo tanto, la Biblia está viva porque el Espíritu de Jesús está en ella. Pastor. Sí, indiscutiblemente que está vivo. Desde el momento en que Jesús resucita, nos muestra, nos enseña de que la Biblia en sí tiene esa vida, tiene ese movimiento que puede tener toda persona que está viva. Vemos en esa parte de la palabra de Dios, vemos precisamente lo que esa viveza, toda persona que lee la palabra del Señor recibe vida. ¿Por qué? Precisamente porque Cristo le dio vida y es la palabra de Dios la cual nos da vida a cada uno de nosotros. Muy bien, Pastor. Omar. Y sin olvidar que pues, la Biblia nos habla de principios morales, no solo teológicos, sino morales también, éticos, nos habla de leyes civiles, las cuales pues, nosotros llevamos a cabo hoy en día, pero ya estaban escritas en la Biblia. La Biblia es un libro no solo de conducta religiosa, sino también moral y es buena para todo ser humano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado a su primer programa, Levantando el Velo. Los esperamos el próximo miércoles, 10:30 de la mañana. Dios les bendiga. Aunque te he fallado, nunca me has dejado, siempre has sido fiel. Tú me guías siempre y me acompañas, yo no temeré. Tú eres mi Cristo, eres mi Rey, mi Señor, mi Pastor. Siento tu amor en cada momento, tú eres vida en mí, tú eres mi Dios, tú eres mi esperanza, tú eres salvación, tú eres mi Dios, tú eres vida eterna, tú eres mi pastor. No quiero cantar solo por cantar, tú eres mi Dios. Siempre me has cuidado desde el primer día, siempre has sido fiel. Tú eres mi Cristo.